Qué lindo, y quiero seguir hablando esta noche de algo tan, pero tan importante. Voy a tratar de no ser, o de tratar de no ser muy extenso, porque tenemos la Santa Cena todavía, pero lo cierto es que hay una necesidad y, como siempre les digo, uno ora a Dios para que Dios nos muestre la palabra indicada, y la palabra indicada es la que el pueblo de Dios necesita. Y por eso es necesario, para que podamos incluirlo en nuestras peticiones, en nuestra oración, en nuestros proyectos y en nuestras metas para este año 2020 que ya empezó. Parece mentira, pero ya estamos, hoy ya empezó el mes de febrero, enero ya pasó, y después de febrero viene marzo y así sucesivamente. Parece que el año o los días o las semanas se nos va escurriendo de las manos. Pero qué bueno poder proponernos, como dice el título de este sermón y el sermón también de la semana pasada, la de hoy es una continuación, poder proponernos cumplir con el llamado de Dios. Por eso el título de este sermón es El llamado. El llamado significa lo que Dios quiere de nosotros, aquello por lo cual Dios nos salvó, aquello para lo cual Dios nos rescató. Porque Dios nos rescató, Dios nos salvó, y cuando experimentamos la salvación de parte de Dios, eso no fue el final, sino fue el principio de una vida nueva, pero de una vida nueva con Dios y para Dios. Si tenemos que hablar de un balance, el balance, llamémoslo ideal, el equilibrio ideal de nuestra vida cristiana se puede repartir entre lo que recibo de Dios, pero también entre lo que yo le doy a Dios. Lo que Dios me da, pero también lo que yo le doy a Él. Y de eso se trata el llamado. Pues si yo pienso solamente en lo que Dios me da, pero no pienso en lo que yo le tengo que dar a Dios, lamentablemente estoy viviendo una vida cristiana a medias. Y el vivir una vida cristiana a medias, como vengo enseñando estos días, lo único que produce es insatisfacción. Porque la pregunta esta noche es: ¿cuántos tienen al Espíritu Santo adentro suyo? Ahora imagínate, la mitad lo tiene, la otra mitad no sabe, pero no importa. Imagínate que adentro tuyo está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de parte de Dios te dice: vamos para allá, ¿no? A cumplir el llamado. Este es el llamado de Dios para tu vida. Y de repente tu otra parte dice: no, yo quiero ir para allá. Y en esa contradicción es cuando sucede la insatisfacción en nuestros corazones, porque de repente no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer, o no estamos viviendo lo que tendríamos que vivir de parte del Señor. Acuérdense que cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de redención, es como una moneda con dos caras. En una de esas caras, como siempre les digo, fuimos comprados por medio de la sangre de Jesús. Ahora, cuando yo soy comprado por medio de la sangre de Jesús, Dios pagó un precio por mí, el precio de mi rescate, el precio para que tenga una vida nueva, para que sea libre, para que reciba la vida eterna, y para que sea libre de ¿qué? Libre de las tinieblas, libre de la oscuridad, libre, como dice la Biblia, de la corriente de este mundo, libre del pecado, libre de la maldición, libre de la enfermedad y de todo lo que ustedes ya saben que antes vivieron. Ahora, ¿para qué Dios me hace libre? Cuando Dios me hace libre, imaginémonos, para hacerlo bien gráfico, de esta posición en la cual antes estaba siendo dominado por el diablo, dominado por las cosas de este mundo, por la maldad, por el egoísmo, por el pecado. Dios me hace libre, ¿para qué? ¿Para que yo haga de mi vida lo que quiera? No. Dios me hace libre para que empiece a servirlo a Él, a obedecerlo a Él, a seguirlo a Él y a cumplir el llamado de Dios para mi vida. Por eso, en este juego de palabras, es como que Dios nos da una libertad que no es libertad. Pues esa libertad no significa: ahora hago de mi vida lo que quiero. Esa libertad es la libertad de poder elegir a quién voy a obedecer. Lo que hizo Dios es cambiarnos de dueño. Antes nuestro dueño era el pecado, nuestro dueño era el diablo, nuestro dueño era la corriente de este mundo, pero al Dios liberarnos, nos liberó para que a partir de ese momento Él sea el dueño de nuestras vidas. Y aquí, ¿cuál era, como dice la Biblia, el fruto
los resultados, las consecuencias de pertenecerle a la oscuridad y a las tinieblas. El corazón vacío, una vida sin sentido, depresión, perdición, frustración, fracaso, el infierno por delante. Y de repente Dios nos hace libres. ¿Pero para qué? Para que podamos decir, ahora elijo. Cuando decimos que el hombre tiene libre albedrío, libertad de elegir, en realidad lo que hace es elegir a quién va a obedecer. Obedezco al pecado, obedezco a la tentación, obedezco a la corriente de este mundo, u obedezco a lo que Dios quiere y tiene para mi vida. Y cuando obedezco a lo que Dios quiere y tiene para mi vida, ahí es donde puedo sentir que mi alma está satisfecha y mi corazón se siente pleno. Por eso mira lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios, si podés bajarle un poquitito de volumen a los chicos allí en el fondo, muchas gracias. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Está? Ahí está. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es la palabrita clave acá? Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, esto es Jesucristo. Y de eso se trata el llamado. Ahora, cuando uno no cumple el llamado, quiere decir que no está acá, porque Dios ya te liberó de acá, pero tampoco estás completamente acá y estás en el medio. Ahí es donde se produce lo que estamos llamando como insatisfacción. Dimos el ejemplo del profeta Jeremías. Cuando Dios lo llama, hablando del llamado, Dios lo llama a Jeremías para que Jeremías profetice de parte de Dios, hable de parte de Dios, vaya y sirva a Dios, cumpla el llamado de Dios, porque siempre hay interferencias que nos quieren impedir cumplir con ese llamado. ¿Cuáles son esas interferencias? En el caso de Jeremías, cuando Dios lo llama, y le dice: Jeremías, te voy a enviar para que les digas todo lo que les tenés que decir de parte mío. Vos vas a ser mi voz, vos le vas a dar mi palabra. Y ahí Jeremías, en vez de decir, bien, Dios me llamó, bien, Dios me va a usar, ¿qué es lo que contesta Jeremías? Señor mío, si soy un niño y no sé hablar. Por supuesto, no era que era un niño de 5, 6, 7 u 8 años, sino que estaba diciendo: soy muy joven. No me siento capacitado, no me siento preparado para cumplir con el llamado que vos, Dios, me estás haciendo. Y esa es la primera interferencia que nos impide cumplir el llamado. Nuestros propios razonamientos, nuestros propios pensamientos, lo que pensamos acerca de nosotros mismos o lo que otros piensan acerca de nosotros mismos. Porque en el caso de Jeremías, Jeremías había adoptado el pensamiento de la sociedad de aquel entonces. ¿Qué decía la sociedad de aquel entonces? Que nadie menor de 30 años podía ejercer el ministerio profético. Entonces de repente Dios viene y lo llama, directamente lo llama el Señor, directamente le da palabra a Dios, Dios le da palabra a Jeremías, pero Jeremías le hace más caso a lo que la gente decía, a lo que él mismo pensaba, que a lo que Dios le estaba diciendo y para lo que Dios lo estaba llamando. Y eso es lo que sucede, y esa es la primera interferencia que muchas veces pasa en alguien que por algún motivo, y este es el motivo, no puede cumplir el llamado de Dios. Por eso la gran pregunta es: ¿a qué le damos más valor? ¿Qué pesa más en nuestras decisiones de vida? ¿Lo que nosotros pensamos, nuestros propios razonamientos, o lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Cuántas veces hay mentes que están entrenadas para dudar, o como dije la semana pasada, para encontrarle el pelo al huevo, porque ven siempre un motivo para no hacer, para no emprender, para no servir, para no dar los pasos que tienen que dar? Están siempre con ese mecanismo en su mente que ante cualquier propuesta, desafío o meta por delante, dicen sí, pero le encuentran un pero a todo. Y por supuesto que siempre va a haber un pero para que no hagamos lo que tenemos que hacer.
Pero cuando Dios te manda, cuando Dios te llama, cuando Dios te da la palabra, no es lo que vos pensás, no son tus razonamientos, no es lo que otros dicen o piensan de vos. Lo que vale es lo que Dios está diciendo, y lo que vale es aquello a lo cual Dios te está llamando. Y si Dios te está llamando, decile sí, porque no van a ser tus capacidades, va a ser el poder de Dios a través de tu vida. No van a ser tus palabras, va a ser la palabra de Dios a través de tu vida. Amén. Va a ser el Espíritu Santo a través tuyo el que lo va a hacer. A veces confundimos ser precavido con ser negativo. Hay algunos que son negativos y dicen soy precavido. Pero una cosa es ser precavido y otra cosa es ser negativo. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios te llama, ni siquiera el ser precavido tiene sentido. Porque lo que va y lo que tiene que terminar prevaleciendo es el llamado de Dios. La segunda interferencia. ¿Qué es interferencia? Es muy común la interferencia cuando uno tiene que generar una llamada telefónica o interferencia en internet o en algún otro medio de comunicación que no nos permite comunicarnos, ni hablar o dar el mensaje, ni recibir el mensaje. Entonces la primera interferencia que estamos viendo esta noche es el razonamiento de nuestros propios pensamientos. La segunda interferencia también en Jeremías, 2 veces Dios le tuvo que decir: no tengas miedo, no tengas miedo, no temas, no temas. Porque claro, ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo que haga? Jeremías tenía que ir de parte de Dios a hablarle a todo el pueblo de Israel, a los gobernantes, a los sacerdotes, a los religiosos, que estaban diciendo: vamos bien, está todo bien, qué bien que estamos, cuando en realidad no estaban bien ni iban bien, porque le estaban dando la espalda a Dios, estaban desobedeciendo a Dios, se estaban olvidando de Dios. Y Jeremías tenía que ir solito en medio de todos ellos y decirles: no, ustedes no van bien, van mal. No está todo bien, está todo mal. Porque era la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel, pero nadie decía la verdad. Y decime si no es lo mismo. Y claro, Jeremías tenía ese miedo, como diciendo: me van a creer, no me van a creer, ¿qué me van a decir? Me van a rechazar, me van a hacer la contra. Y es lo mismo que pasa hoy. Y tiene que ver con el llamado. Porque ¿cuál es el llamado de Dios? Lo mismo. Porque ¿qué tenía que hacer Jeremías? Ir y mostrar y decir la verdad. Y vos y yo, ¿en dónde estamos? Ante cada situación que muchas veces se nos presenta. Cuando hay mentira, cuando hay oscuridad, cuando hay corrupción, cuando hay robo, cuando hay engaño, cuando hay pecado, y lo tenés ahí delante de tus narices, mientras muchos o los que están allí a tu alrededor son complacientes, aplauden eso o asienten eso o lo comparten. Ahí es donde vos y yo fuimos llamados por Dios a marcar la diferencia. Cuando todos dicen esto es bueno y vos sabés que no es bueno, decir: no, esto no está bien, esto es malo. Y cuando todos dicen esto es malo, ahí vos tenés que decir: no, esto no es malo, esto es bueno porque es lo que Dios dice. Y no podemos tener miedo. Algunos cristianos hasta tienen miedo de mencionar la palabra pecado. Pues dicen: no, ¿qué van a decir? Ya no se usa más esa palabra. Llamémosle una equivocacióncita. Cuando la Biblia no habla de equivocación, habla de pecado. Habla de perdición. Habla de tantas verdades que muchos cristianos, lamentablemente, por miedo, al igual que Jeremías, dejan de lado. Porque obviamente, ¿a quién le gusta ser rechazado? Por eso es lo que provoca el Evangelio, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Y la luz, Jesús vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que no sea visto que sus obras sean ¿qué? Malas. Y en tu trabajo, ¿quién es la luz? Vos. Entonces, si te rechazan, decirle que está al lado tuyo: vas bien, Si te hacen a un lado, vas bien. Lo dijo el apóstol Pablo: ¡ay de mí! Si todavía tratara de agradar a los hombres, porque no sería siervo de Cristo. Obviamente no estoy hablando de entrar el lunes a tu trabajo, patear la puerta, nido de víboras, pecadores. Se van todos al infierno, no. Pero cuando se te presenta, lo tenés ahí.
Y vos tenés que ahí decir, no, esto está bien o esto está mal. Comparto o no comparto. Ahí es donde tenés el desafío y tenés el mismo llamado que tuvo Jeremías de parte de Dios para su vida. Lo tenemos vos y yo, en donde Dios nos puso, en el lugar en donde el Señor nos colocó. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Jesús? ¿Se entiende? Cuando hay mentira, ir con la verdad. Cuando hay oscuridad, ir con la luz. Cuando hay rencor, odio, bronca, pelea, ir con el amor de Dios. Cuando hay turbación, ir con la paz. Cuando hay dudas, temores, incredulidad, ir con la fe de Jesús. Esa es la diferencia. La tercer obstáculo, mira lo que dice Filipenses, capítulo 3, que nos impide cumplir el llamado. Filipenses 3, versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Duro el apóstol Pablo ahí, predicándole a la iglesia de los filipenses. ¿Te imaginas traerlo a Pablo acá para que predique? No queda nadie. Le está diciendo, no sé si lo entendiste bien, le está diciendo, son enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es su vientre, su gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Así predicaba, fuerte. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Cómo se resume? ¿Qué palabra podemos usar? Muy fácil. La palabra, ¿sabes cuál es? Egoísmo. Y el egoísmo, el mismo egoísmo que hay en el mundo, el mismo egoísmo que hay en la sociedad que nos rodea, en la que muchas veces se quiere infiltrar, nos quiere contagiar, nos quiere también dominar a nosotros para que no cumplamos el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso tenemos que usar también otra palabra que es totalmente diferente a la palabra egoísmo, y es la palabra vocación. ¿Qué es la palabra vocación? Que también menciona muchas veces la Biblia. Vocación es hacer algo de una manera desinteresada, en donde el centro de lo que haces no sos vos, sino el centro de lo que estás haciendo es otra persona, tu prójimo, una causa, algo por lo cual estás peleando, luchando, que no tiene nada que ver con tu vida, ni con tus cosas, ni con tus necesidades. Es totalmente desinteresado. Y que dice la Biblia constantemente una y otra vez que vos y yo tenemos una vocación a la cual fuimos llamados. Y cuando uno cumple la vocación, ¿qué es lo que hace? Trasciende. Las cosas en la vida se dividen en dos. Lo que no trasciende y lo que trasciende. Lo que no trasciende ya pasó, te olvidaste, ni siquiera te acordás. No queda, no hay herencia, no hay fruto, no hay resultados, no transmitió nada, simplemente quedó. Pasaste un buen rato, te divertiste y por ahí si quedó algo, como mucho habrá quedado alguna foto perdida entre 1899 otras fotos. O muchas más de tu memoria del celular. Y ya está, no hay más nada. Pero en cambio cuando uno vive la vocación, eso es lo que trasciende. ¿Y qué es lo que dijo Jesús mismo? Así cuando estaba predicando, que dijo, haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Donde ni el orín ni la polilla corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¡Oh! Es lo que va a quedar. Tu vocación es lo que queda. Lo que trasciende es lo que queda. Tu llamado es lo que va a quedar. Y ese llamado no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, con la obra de Dios, con el reino de Dios, con aquello para lo cual el Señor nos convocó. Amén. Y cuanto menos, escuchá, cuanto menos te preocupes por tus cosas y más te preocupes por el reino de Dios, más vas a ver la mano del Señor en tu vida.
Y alguno dijo, qué bueno, pastor, el lunes no voy a trabajar. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando del corazón. ¿eh? Estoy hablando en qué está enfocada nuestra vida, en qué está enfocado nuestro corazón, en qué está enfocada nuestra atención, por qué estamos batallando, luchando, peleando, haciendo las cosas, para qué, para quién, por quién, qué es lo que estamos queriendo alcanzar, obtener. Ahí está. ¿Y cuál es también el llamado? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Lo vuelvo a leer. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y acá está, para que anuncien las virtudes, en definitiva, de Jesucristo, de Dios, del reino de Dios. Y mirá cuando dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué tenemos que hacer con esto? En primer lugar, creerlo. Porque cuando lo podemos creer, que somos lo que Dios dice que somos, ahí podemos hacer lo que tenemos que hacer. Si yo no creo que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, porque no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, ¿cómo voy a hacer lo que tengo que hacer? Si el plomero no cree que es plomero, ¿cómo va a arreglar el baño de tu casa? No va a poder. A ver, dice, no, pibe, quédate tranquilo, yo tengo 40 años en esto es una pavada, yo sé. Se creyó lo que es, el mejor plomero del barrio. Y ahí va y lo hace, y hace lo que tiene que hacer. A veces estamos más preocupados por lo que otros dicen, por lo que otros opinan, porque estamos en la era de la imagen, no de la imagen que Dios tiene de mí, sino de la imagen que otros tienen de mí. ¿Y cuántos están preocupados por esa imagen, por lo que otros están diciendo, por lo que otros están pensando acerca de mí, que se olvidan lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de nosotros? Y cuando le creemos, ¿o qué es lo que más nos importa? ¿Nos importa más lo que otros dicen o lo que Dios dice? ¿Cómo nos ven otros o cómo nos ve Dios? ¿Lo que otros piensan o lo que Dios piensa de mí? Cuando me importa más lo que Dios dice, piensa y la imagen que Dios tiene de mí, ahí puedo cumplir mi llamado. Porque voy a creer lo que Dios dice y no lo que otros dicen. Por eso tenemos una función. ¿Cuántos tienen una función en el reino de Dios? ¿La tenés? Ahora, no es optativa. El llamado no es optativo. Pero algunos piensan, o por lo menos cuando yo me convertí allá en la década del 80, ¿no? Se pensaba que el llamado era para algunos nada más. Y que el llamado siempre tenía que ver con el púlpito, con la plataforma, con algo así muy trascendental, un ministerio de viajar acá o ir al otro lado, cuando en realidad todos fuimos llamados. Todos fuimos llamados. Todos tenemos un llamado. ¿Cuál es la diferencia? El que lo cumple y el que no lo cumple. El que lo vive así y quiere cada día cumplir con ese llamado, y el que sencillamente, quizás por ignorancia, pues quizás alguna vez le dijeron que el evangelio era solamente venir a la iglesia y recibir, y si viene a la iglesia recibir, como estamos recibiendo esta noche, es solamente la mitad. Por eso les hablaba al principio del sermón de ese balance perfecto, ese balance, ese equilibrio ideal en nuestra vida espiritual, que es lo que recibo de parte de Dios, pero también lo que yo le doy a Dios. Y ahí es cuando puedo mantenerme. Ahí es cuando puedo permanecer y puedo prevalecer. Recibo y le doy, recibo y le doy, recibo y le doy. ¿A qué más fuimos llamados? Mira lo que dice 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 2.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, o sea, vos y yo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el otro día estaba leyendo justamente todas estas cartas y no sé si se trata solamente del modismo de la época, pero lo cierto es que cuando Pablo, el apóstol, autor de la mayoría de las cartas que estamos leyendo, habla de Jesús, habla con un respeto y habla nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de leer, Señor de ellos y nuestro. Y en esas expresiones el apóstol Pablo deja entrever que Dios manda, que Jesús manda, que Jesús es Señor. Y esa palabra Señor no es como la que usamos nosotros, ¿no? Sí, hay un Señor de acá, hay un Señor de acá, Señor de acá, Señor de allá, Señor del otro lado. Sino que la palabra Señor en aquel tiempo tenía un peso tan grande que cuando César, que supuestamente era el Señor, porque era el amo, el rey del imperio romano que dominaba todo aquel territorio, todo el mundo conocido de aquel entonces, se enteró que había un grupo de personas que le decían Señor a alguien llamado Jesús. Dijo, ¿cómo es que hay otro Señor? Hay un solo Señor y soy yo. Y ahí se armó. Y ahí los empezaron a perseguir. ¿Por qué? Porque llamaban Señor a otro. Porque la palabra Señor es amo, dueño, rey de mi vida. Estoy para servirte, estoy para obedecerte, estoy para seguirte, estoy para serte fiel todos los días de mi vida. Ese es el llamado. Y por eso dice llamados a ser santos, porque la palabra santos tiene una doble acepción. En primer lugar, santo significa apartado. Dios nos apartó del mundo, estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo, porque el mundo, acuérdense que yo les dije la semana pasada, el mundo como sistema está condenado, el mundo como sistema está destinado a desaparecer, el mundo como sistema no va a cambiar, no va a mejorar, va a empeorar. Los que tienen esperanza no es el mundo como sistema, sino las personas. Esperanza que le tenemos que llevar vos y yo, mediante el mensaje de Jesucristo de salvación, de cambio, de transformación, de sus vidas y sus corazones. Entonces somos apartados para un llamado, pero también santo significa purificación. Porque el llamado no es solamente afuera, el llamado también es acá. ¿A qué? A ser cambiados, a ser purificados, a ser constantemente transformados. Porque si yo no cumplo el llamado de acá, de ser cambiado y transformado constantemente y purificado y limpio en mi corazón, ¿cómo voy a cumplir el llamado de afuera? Para cumplir el de afuera, primeramente tengo que cumplir el de mi interior. El otro llamado, mira cómo dice en Romanos, capítulo 8. Ocho 28. Y sabemos, ustedes lo conocen de memoria, que a los que aman a Dios, 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué dice? También los predestinó, llamado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el 28, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es conforme al propósito, que somos llamados. Y ahí está. ¿Cuál es el problema? El problema está en la palabra bien. Cuando decimos todas las cosas nos ayudan a bien. Porque una cosa es bien tuyo o bien de Dios. Entonces, ¿de qué bien está hablando? No está hablando de lo que es bien para nosotros siempre, sino de lo que es bien para Dios.
Y a veces lo que para nosotros es bien, para Dios no es bien. Y a veces lo que para vos no es bien, porque decís, qué mal que la estoy pasando. Dios de arriba dice, qué bien. Porque esto te está ayudando, esto te está moldeando, esto te está formando como cristiano, esto te está purificando, te está transformando. Y uno la está pasando que dice, por favor, cuando se termina esto. ¿No? Que termine ya porque no lo ve el bien. Pero Dios dice, de acuerdo a su propósito, wow, a lo cual fuiste llamado, somos llamados vos y yo. Y es que Jesús se ha formado en nosotros. Es que seas cada día más parecido a Jesús. Es que sea cada vez más transformado, cada vez más cambiado, purificado, limpio. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aunque no nos guste demasiado, ¿eh? Pero eso es lo que significa a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y sabes qué? Después que pases esta lucha, esta prueba, que para vos no es nada bien, wow, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a encontrar que creciste en fe, creciste en paciencia, creciste en amor, creciste en confianza, creciste en fortaleza, en palabra y en experiencia espiritual para la gloria de Dios. Eso es bien, 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 eso es bien. Amén. Por eso siempre que estás viviendo una situación difícil, una situación de exigencia, una realidad que quizás no es la más linda de todos desde los ojos humanos, veamos más allá, y veamos el bien de Dios que te está enseñando, que estás aprendiendo, que estás creciendo en la fe, que estás aprendiendo a depender de Él. Eso es el bien de Dios para que seamos hechos, como dice aquí y acabamos de leer, conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso también el llamado, como le dijo Dios a Jeremías, mira que te he puesto, te he puesto. ¿A quién puso Dios en tu casa? A vos. ¿A quién puso Dios en tu familia? A vos. ¿A quién puso Dios en tu trabajo? A vos. ¿A quién puso Dios, joven, en la escuela? A vos. En la facultad, a vos. ¿A quién puso Dios allí donde estás? A vos te puso. Te he puesto sobre naciones, sobre reinos. No dice debajo, dice sobre. No estás dominado, sino que estás destinado y el llamado es a que vos tenés el control y vos sos el que puede establecer, el que puede generar, el que puede producir tu familia, tu trabajo, tu ciudad, tu nación. ¿Para qué le dice Dios a Jeremías? Para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y alguno escucha estas palabras y hasta se asusta. Dice, pastor, qué bendición, arrancar, destruir, arruinar, derribar. ¿Pero qué? Es como todo proceso. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. El pecado, la oscuridad, la maldad, la mentira, las murallas de los imposibles. Obviamente primero en lo personal, pero después también allí, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. La herencia generacional, como hablábamos antes con mi esposa acerca de nuestro aniversario, cómo se rompió, arrancamos, destruimos para la gloria de Dios con esa herencia generacional, porque estábamos destinados al fracaso, estábamos destinados a tener una vida que bien alejada de lo que es una familia o un matrimonio. Pues yo siempre les comento cuando... Antes de que Dios llegue a mi vida, cuando a mí me hablaban de familia, yo decía, no. Cuando me hablaban de amor, digo, no, eso no existe, solamente en las novelas colombianas de Canal 9. En la vida real no existe el amor, no existe yo no pensaba en la familia, no entraba en mi cabeza el hecho de formar una familia, el hecho de poder amar a alguien, pero de una manera comprometida, verdadera. Y de ser amado tampoco. No entraba. ¿Por qué? Porque nunca lo había vivido, nunca lo había visto. No tenía ejemplos, ni en mis padres ni en nadie de lo que había vivido hasta ese momento. Imagínate mi futuro, cero, a nivel familiar, matrimonial, a nivel lo que tenía que ver con el amor, cero, nada, ni siquiera lo esperaba, ni siquiera me lo imaginaba, ni siquiera lo pedía, nada.
No creía en eso directamente. Cuando Dios cambia mi vida, cuando Dios me transforma, cuando Dios literalmente hace de mí una nueva persona, lo primero que sucede, ¿sabes qué es? Empiezo a creer que puedo tener una familia. Empiezo a creer que puedo amar y ser amado. Empiezo a creer que existe el amor no como una experiencia pasajera, sino como algo real, verdadero, serio y comprometido para toda la vida. Eso es romper la herencia generacional. Pues si yo miraba para atrás en mi familia, ¿sabes lo que había? Nada, nada. Mejor ni mirar. Mejor ni pensarlo, ni mencionarlo, ni recordarlo. ¿Y cómo vas a construir con eso? No podés. ¿Cómo vas a construir con cero, desde la nada? Es muy difícil. Pero de repente viene Dios, rompe, arruina, destruye todo eso, arranca todo eso de tu vida y pone algo nuevo, totalmente nuevo. Por eso dice, te he puesto para edificar y plantar. Edificar lo que nunca se edificó en tu vida. Plantar lo que nunca nadie plantó en tu vida, en tu familia. Edificar una familia. Edificar un ejemplo. Plantar una semilla que por supuesto es la palabra de Dios, pero también es un ejemplo de vida. ¿En quién? En tus hijos, en tu casa, en los que te conocen. Porque como te dije la vez pasada, no todos te lo van a decir, pero te están mirando. Y con tu vida, con tu ejemplo, estás plantando en otros. Estás edificando en otros. Tus hijos te miran. La gente te mira. Y está mirando a ver cómo te conducís, cómo reaccionás, qué haces, qué no haces. Y ahí estás edificando. No solamente tu vida personal, sino también la vida de otros. Y va a llegar el momento en que si bien no te lo dicen hoy, te lo van a decir mañana. Porque todo lo que uno planta, toda semilla que uno planta, ¿cuándo ve el resultado? Quisiéramos verlo ya, pero la semilla que hoy plantás, el resultado no lo ves hoy. ¿Lo ves cuándo? Mañana. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén. Hay un llamado, hay un llamado. Y cuando lo tenés presente, lo tenés en claro, y ponés allí como, diría, primer lugar de tu oración. Obvio vamos a pedir por todo lo demás, pero como primer lugar de tu oración, Señor, este año 2020 quiero cumplir el llamado. Dios te va a bendecir. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. Como le dijo Dios mismo a Jeremías, cuando Dios vio que estaba teniendo miedo Jeremías acerca del futuro, de lo que tenía que hacer, del desafío, de lo que lo esperaba por delante, cómo iba a poder confrontar a toda esa gente. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Y escuchá, y cuando cumplís tu llamado, a donde vas de parte de Dios. Y cuando cumplís tu llamado, lo que haces, lo haces de parte de Dios. Y cuando cumplís tu llamado, lo que hablas, lo hablas de parte de Dios. Y cuando cumplís tu llamado, lo que vivís, lo vivís de parte de Dios. Y Dios te defiende, Dios te guarda, Dios te protege. Porque Dios dice, este es mío, esta es mía. Y está haciendo lo que yo quiero que haga. Está cumpliendo con el llamado que yo le di. Está cumpliendo porque yo lo envié, la envié y está respondiendo. Y por eso Dios te va a respaldar. Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer, Dios te va a cubrir, Dios te va a sostener, Dios va a pelear tus batallas, Dios va a ir delante tuyo. Eso es lo que ven y eso es lo que vivimos. Lo que decimos, Señor, lo primero que quiero hacer en esta vida, para lo cual estoy vivo, es cumplir tu llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese llamado en el primer lugar donde lo vas a ver, ¿sabes dónde es? En tu familia. En tu familia.
Qué lindo que es. Siempre que en casa algunos cumpleaños, los demás le hacen una tarjeta, ¿no? Y, y no es que con mi esposa a nuestras hijas le hemos dicho, vos vení para acá, andá para allá, hace esto, hace lo otro, congregate, alabá a Dios, levantá las manos, bajala, levantá las manos, cantá. ¿Eh? Pero en esas cartas muchas veces nos ponen gracias por el ejemplo, gracias por enseñarnos. Y uno piensa cuándo, cómo, de qué manera. ¿Y sabes cómo, cuándo y de qué manera? Con la vida, cumpliendo el llamado de Dios, cumpliendo con la vocación que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Cerra tus ojos allí donde estás.